Una vez más, sanidad para las naciones en esta noche. Nos sentimos más que gozosos. Le damos gracias a Dios por un día más, ¿verdad?, en el cual podemos estar transmitiendo este programa, en el cual vamos a estar trayendo la palabra de Dios junto a mis pastores aquí, mi pastor José Benítez y el pastor aquí Ernesto Hernández. Amén. Sabemos que, gloria al Señor, son momentos, tiempos difíciles, tiempos en el cual, ¿verdad?, señalan la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, pero reconocemos que va a ser un momento en el cual nosotros también vendremos con Él. Eso establece la palabra, ¿verdad, pastores? Amén. Y en esta hora, Sanidad para las Naciones, ¿verdad?, tenemos un tema en el cual vamos a estar trayendo, que se encuentra en el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Gloria al Señor. Antes de leer la palabra, ¿verdad?, le vamos a pedir a todos los que nos están mirando y los que nos van a ver más luego, ¿verdad?, que se suscriban y le den me gusta, le den like para que este programa, este tema, ¿verdad?, pueda ser expandido y otros puedan verlo. Y así que el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4, dice así: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Gloria al Señor. Wow, tremendo esto. Vemos aquí cómo el Señor, ¿verdad?, una vez más, ¿verdad?, defiende ese gran momento en el cual le plació Él constituir, ¿verdad?, la familia y darnos la oportunidad, ¿verdad?, de que tanto hombres y mujeres podamos formarla, ¿verdad?, y así expandir lo que Él ya ha dicho, que la familia, ¿verdad?, iba a estar constituida por hombres y mujeres y que también, ¿verdad?, íbamos a tener hijos. Gloria al Señor, una promesa que Él nos ha dado. Pero hay algo aquí tremendo que me gustaría compartir con ustedes, ¿verdad?, y también con la audiencia que nos está viendo en estos momentos, de que el libro de Hebreos, en capítulo 13, versículo 4, aquí después del Señor, ¿verdad?, señalar de que el matrimonio debe de ser en todo honroso delante de Él, pero vemos que aquí Él hace una advertencia que me llamó mucho la atención. Y yo sé que a muchos de los que nos están viendo también le llamaría la atención, ¿verdad?, como estaban hablando fuera de cámara, en el cual dice: y el hecho sin mancilla, el Señor haciendo esa advertencia: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Yo sé que muchos se preguntarán en esta hora, ¿verdad?, ¿qué podríamos estar hablando del hecho sin mancilla? Y es donde nosotros, ¿verdad?, vamos a estar desarrollando el tema sobre esto, ya que a lo mejor ustedes que nos están viendo, ¿verdad?, saben, ¿verdad?, o entienden lo que podría ser un matrimonio honroso. Pero también vamos a estar hablando de eso, ¿verdad?, por si hay alguien que se le ha olvidado o quizá no entiende esto. De manera que cuando vemos estas cosas, sabemos que vivimos en un tiempo donde lo que Dios llama santo, el mundo lo llama normal, y lo que Dios llama pecado, mucha gente lo llama libertad. O sea, que tienen la libertad de hacer y expresarse y actuar como ellos quieran, pero dice la palabra que Dios honra el matrimonio, pero que también juzga la impureza. Amén. Así que en medio de un caos, como es verdad el que vive hoy muchas personas, hay una frase que resuena bien fuerte, y es una frase que podríamos decir que es aturgente, de verdad. Las personas que sabemos que queremos, ¿verdad?, que en nuestro matrimonio, si hay algo que no esté bien, ¿verdad?, nosotros querer, ¿verdad?, saber cómo podemos
arreglarlo, que las cosas se normalicen. Y ese llanto urgente, ¿verdad? Dios lo declara aquí como, hermano, el hecho sin mancilla. Yo quisiera, ¿verdad?, que el hermano pastor aquí, Ernesto, ¿verdad?, me diga algo cuando aquí habla del hecho sin mancilla, ¿verdad? Me gustaría saber antes de eso, ¿a qué le llamaríamos un matrimonio honroso para que la audiencia, ¿verdad?, esté consciente de esto, pastor? Amén, amén, amén. Dios bendiga a cada uno de los que nos están viendo y los que nos van a ver luego. Y que sea esta plática de edificación para cada una de nuestras vidas. Primeramente tenemos que entender que la palabra de Dios fue escrita directamente para lo que se conoce el pueblo de Dios, el pueblo cristiano. ¿Okay? Todo lo que la palabra dice está directamente especificado para cada uno de nosotros, porque es el manual a través del cual el Señor nos enseña cómo es que vamos a poder llegar hasta su presencia. Entonces, cuando está hablando aquí del lecho honroso, nos está hablando de cómo el hombre, el hijo de Dios, la hija de Dios, puede vivir en esta comunión que Él creó al principio, allá en el Génesis, porque Él fue el que instituyó el primer matrimonio, y el plan de Él era y es de que el hombre se multiplique y que hinche toda la tierra. O sea, que no es, el pecado no es el que haya una unión matrimonial, no, el pecado fue la desobediencia que el hombre tuvo para no hacer lo que Dios le había mandado. La orden de Dios era multiplicaos. Entonces, al decir multiplicaos, ahí se puede tomar ya en cuenta lo que dice aquí en Hebreos el lecho. ¿Ok? Cuando habla de lecho, está hablando de todo lo que es el entorno acerca de la vida matrimonial. Específicamente, simboliza lo que es la vida íntima del matrimonio. ¿Okay? Ahora, este matrimonio, para que sea íntimo, para que sea honroso, tiene que ser vivido con pureza, con fidelidad, con respeto. ¿Okay? Son las pautas más importantes. ¿Por qué? Porque cuando esto no existe, cuando una de estas tres bases no existe, entonces comienza ese matrimonio a disolverse. Hay problemas, hay dificultades, hay situaciones en las que si ya no hay respeto, si ya no hay fidelidad, entonces todo lo demás comienza a decaer. El lecho honroso es aquel que le da primeramente la gloria y la honra al Señor, no por palabra, sino por hechos. Cuando sabemos vivir dentro del hogar con amor, con paz, con respeto, y que es Jesús el centro de este hogar, entonces podemos decir que sí, estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén, amén, gloria al Señor. Sí, es algo tremendo porque, así como usted dice, ¿verdad? El matrimonio honroso delante de Dios, todo el entorno que lo envuelve debe de ser agradable hacia Dios, porque desde el principio, ¿verdad? Esa fue la finalidad del Señor, de que vivamos conforme a su voluntad en todo lo que hagamos, ¿verdad? Pero aquí cuando veo, ¿verdad?, que del hecho sin mancilla, de esta advertencia que Dios nos está dando, sabemos que el Señor, ¿verdad?, cuando nos llama a que nos unamos en matrimonio, dice que el hombre deje a padre y madre, ¿verdad?, y se une a su mujer, y los dos vengan a ser una misma carne. De manera que cuando vemos esta parte aquí, una de las cosas que menos pensaría es que podría haber una diserción entre dos personas que deberían de, ¿verdad?, de mantenerse en una unidad de cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad?, delante de Dios. Pero Dios está haciendo una advertencia.
Una advertencia que cualquiera, ¿verdad? Le llamaría la atención. Y fue una de las cosas, ¿verdad? Que cuando estábamos ahí, ¿verdad? Hablando sobre este tema, nos llamó a los tres a la atención del hecho sin mancilla. Gloria al Señor. Y me gustaría preguntarle a nuestro pastor, ahí José Benítez, según Hebreo 13:4, habla también del hecho sin mancilla como advertencia. Pastor, cuando habla aquí de esta advertencia que el Señor habla aquí, honroso ser todos, el matrimonio y el hecho sin mancilla. O sea, está metiendo el hecho sin mancilla dentro del entorno, ¿verdad? Que debería ser el matrimonio honroso. Está haciendo aquí una advertencia, está señalando algo como cuidadito con esto. Amén. Explíqueme algo sobre esto. ¿Verdad? Con el simple hecho de que usted y yo estemos aquí y el oyente, ¿verdad? Pueda oírnos y los que nos van a oír en el futuro. De una u otra manera, Dios nos habla. Y en este preciso momento, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad? Porque Dios está interesado en nuestro bienestar. Dios está interesado, ¿verdad?, de que el hombre viva una vida agradable, una vida intachable. Porque como decimos, ¿verdad?, la familia es la base de la sociedad y en ningún momento queremos, ¿verdad?, de que las familias se disuelvan. Y el motivo, ¿verdad?, por el cual Dios nos manda a hablar de estas cosas es porque nos ama y quiere, ¿verdad?, que nosotros tengamos un matrimonio sano. Amén. Cuando la palabra habla, ¿verdad?, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Cuando vemos, ¿verdad?, cuando dice sin mancilla, ¿qué nos querrá decir eso? ¿Verdad? El hecho sin mancilla puede tener el significado, ¿verdad?, de completamente libre, completamente intachable de toda corrupción. Esto puede incluir, ¿verdad?, cualquier indicio de grosería, maltrato, vulgaridad, ¿verdad?, que existe dentro del matrimonio cuando comienzan, ¿verdad?, a faltarse el respeto, las groserías, la promiscuidad y de tantas cosas que podemos, ¿verdad?, mencionar. Y cuando nos habla de eso, ¿verdad?, quiere que estemos, o sea, el matrimonio esté libre de toda contaminación, de toda corrupción. Amén, amén. Sí, es tremendo porque realmente cuando hablamos del hecho sin mancilla, ¿verdad? Hacía la pregunta, porque sabemos que realmente hay muchas cosas, mucha tela que cortar sobre eso. Hay muchas cosas que de verdad afectan la integridad, la moral, ¿verdad?, que debe tener un matrimonio delante de Dios. Pero quiero irme un poquito más atrás, ¿verdad? Porque cuando el pastor aquí estaba hablando de lo honroso que es el matrimonio, ¿verdad?, que estuvimos hablando de eso, una cosa que podríamos decir es que el matrimonio que es honroso delante de Dios, que tiene esas características, una de las cosas es que se ve digno de respeto. Es algo que trata de que sea sagrado delante de Dios y que el matrimonio debería ser algo que esté apartado para Dios, de una manera tal que le agrade a Jehová en todo. Yo creo que este es el entorno que, ¿verdad?, se envuelve la honra, ¿verdad, pastor? Amén. Sí, para el Señor.
quería traer un punto antes de que pudiéramos seguir, hablando sobre siempre este versículo. Y que cuando leemos ahí dice que sea el matrimonio honroso en todos. No dice en todo. Amén. ¿Ok? Hay que entender de que cuando la palabra nos habla, es bien específica en lo que quiere decir. Si fuese solamente en todo singular, significaría en todo lo que sucede a su alrededor. Pero cuando habla en todo, significa de que nos está hablando a todos los hombres, específicamente a los hijos de Dios. Correcto. ¿Ok? O sea que esto no es para unos y para otros, no. Este es un reglamento que tiene que ser visto y tiene que ser llevado a cabo por todos y aquellos que nos decimos hijos de Dios. Amén. Y que también el matrimonio no es una idea cultural, es un diseño divino de Dios. Exacto. O sea, es algo que no es desechable. Tampoco solo no es una emoción, es algo espiritual. Gloria al Señor. Y también podemos decir que el matrimonio, ¿verdad? Dios, en su voluntad permisiva, gloria al Señor, uno de sus propósitos es que tenga orden. Y también puso límite, porque cuando dice, y el hecho sin mancilla, Él le puso un límite. ¿De qué? De que no caiga en deshonra, de que no caiga en inmoralidad, como hablaba aquí nuestro pastor José Benítez. Y esta es la parte donde nosotros tenemos que saber que cuando el diseño de Dios se habla como honra, gloria al Señor, experimenta grandes bendiciones sobre el hogar, sobre la vida de aquellos que, ¿verdad?, que hemos contraído matrimonio, gloria al Señor. Ahora, hay algo que me gustaría preguntarle al pastor Ernesto, bendita sea la gloria de Dios, dándole seguimiento a lo que el pastor José Benítez venía hablando. ¿Qué significa realmente sin mancilla? Amén. La palabra mancilla en sí significa sin pecado, sin engaño, sin falta de integridad. Algo que es puro, algo que es honesto, algo que hasta cierto punto, viéndolo desde el punto bíblico, tiene que ser santo. Amén. ¿Okay? Porque recordémonos que el matrimonio no es nada más que una tipología de la unión de Cristo con la iglesia. ¿Okay? La unión del hombre con la mujer es esa misma tipología. Así como Cristo amó a la iglesia, así nosotros tenemos que amarnos dentro del matrimonio. ¿Okay? Es algo que Dios lo diseñó, y no solamente lo diseñó, sino que Él, cuando vino a la tierra, vino y nos enseñó cómo teníamos que vivirlo. ¿Okay? Entonces, cuando habla sin mancilla, es que tenemos que estar separados, vivir una vida que agrade y dé honra a Dios. Amén. Y yo quisiera añadir algo ahí, ¿verdad? Que también tengamos pendiente, ¿verdad?, de que nosotros como hechura de Dios y llamado a ser templo del Espíritu Santo, ¿verdad?, debemos de guardarnos, como usted dijo, en un término santo, santo completamente, en cuerpo, alma y espíritu, porque Amén. cuando decimos del hecho sin mancilla, yo creo que un matrimonio honroso delante de Dios, el actuar en rechazo de cualquiera de las dos parejas, ya sea en expresión, en actitud, ¿verdad? Aún, yo me voy un poquito más lejos. El Señor dijo, pastor Benítez, en una ocasión, de que la mujer, su cuerpo no es de ella. ¿Es de quién es? ¿El del varón? Del varón. ¿Y del varón de quién? De la mujer. Así que cuando esa parte también se descuida, pues también viene a ser, ¿qué? Una mancha. Una mancha. En otra palabra, cualquier mancha que aparezca de cualquier manera, hay problema, no está honrando a Dios.
Amén. Fíjate que hay una cosa bien interesante en ese punto, porque de acuerdo a como lo dice la palabra, ¿ok? Pablo hablando decía que no se niegue el uno con el otro, ¿ok? Pero esto tiene que ser en común acuerdo. Correcto. ¿Ok? No es de que uno o el otro va a forzar a alguien o va a intimidarlo o va a coaccionarlo, a tratar de intimidar a la otra. No, todo tiene que ser en un común acuerdo entre los dos. Se podría decir que podría haber impureza moral dentro del matrimonio, hablándose de hechos de mancilla. En la actualidad, o más bien, sí, dentro de la historia de la iglesia y aún dentro de la historia del pueblo de Israel, podemos decir que el hombre le ha fallado a Dios completamente, en todo. E incluso dentro de lo que nosotros conocemos ahora como la iglesia cristiana, también puede haber impurezas, porque el problema no está en los pecados que se ven a simple vista, los que conocemos como los pecados mayores, el adulterio, la fornicación, toda esa clase de errores que el hombre comete que se dan a la vista. Pero Jesús fue bien estricto y bien enfático en algo. Y es que él dijo que adulterio no es que vaya a haber un acto físico directo. No, Correcto. él dijo cualquiera que vea a una mujer y la desee en su corazón, ya adulteró. O sea que estamos hablando aquí, pastor, del pensamiento. O sea, estamos hablando aquí de esos pensamientos que no se sienten, el afectado no lo siente, pero la persona que está actuando en consecuencia sí sabe que lo está haciendo. Exacto. O sea, dentro de esto entonces podemos decir que si en una pareja, ¿verdad?, que deba de honrar a Dios dentro del matrimonio, actúa de manera trayendo pensamientos pasados, de su vida pasada, relacionada con cualquier tipo de pareja y la trae al presente ya estando casada, pues también eso es una mancha. Está manchando el matrimonio. Mira qué cosa. ¿Saben las razones por las cuales dentro de lo que nosotros conocemos como la doctrina sana, se dice a las damas, pero verdaderamente tiene que ser a ambos, a los hombres y a las mujeres, se les aconseja no ver esta clase de programas televisivos como las novelas, las películas y cosas así? Porque ellos presentan personajes que al último instante lo que hace es motivar la mente y la fantasía de una persona. Eso, si nos ponemos a ver bien seriamente, eso puede traer consecuencias. Todo eso es contaminación. Entra de la contaminación, porque ya no solo son la pareja que está ahí, sino que entra una tercera persona que ni siquiera se conoce, ni se han visto, ni saben nada, pero que ya en la mente ya está afectada y viene al punto de que toma parte en esa relación. Eso es una mancha también. Y ahí no hay nada físico, ahí no hay nada visible. Eso solo lo sabe Dios. Y ahí es donde dice la palabra de que al adúltero y al fornicario lo juzgará Dios. Wow, Porque tremendo. nosotros no podemos juzgarlo porque no sabemos qué es lo que hay en la mente y en el corazón de otros. Amén. Amén, gloria al Señor. Pero realmente cuando hablamos de pureza, ¿verdad?, dentro de un matrimonio honroso, podríamos decir que debe de ser fiel, sin adulterio, ¿verdad? Que el matrimonio, ¿verdad?, antes de,
debe de ser ¿qué? Puro, Puro. puro. Y que debe de ser, antes de llegar al matrimonio, sus pensamientos deben de ser ¿qué? Puros. Y seguir puros. ¿Por qué? Porque va a entrar en un ambiente donde sabe que no está solo, Ujú. está acompañado y debe de respetar a aquel que diseñó el matrimonio Exacto. y que dio los parámetros para eso, ¿verdad? Donde tiene que haber un gran respeto dentro del matrimonio. Pero yo quisiera hacer otra pregunta, gloria al Señor, aquí, donde ¿cómo podríamos ayudar a un matrimonio que pueda encontrarse en este caso de haber manchas? ¿Cómo podríamos ayudarlo, Pastor Benítez? Un matrimonio que se encuentre con este tipo de mancha que esté afectando, porque déjeme decirle, a veces realmente nada más de los dos puede ser un solo, Ujú. y hay otro que está siendo, pero muy afectado y quiere, ¿verdad? No dañar su matrimonio, quiere salvar su matrimonio. ¿Qué consejo podríamos darle? Bueno, esto es verdad para los matrimonios cristianos. Amén. Acuérdese que hemos venido a conocer a Cristo, ¿verdad? Algunos ya estábamos casados antes. A veces la pareja se casa sin, ¿verdad? Sin, ¿cómo se dice? Sin tomar o no detenerse, ¿verdad? Un momento para pensar en lo serio que es el matrimonio. Antes del matrimonio, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? La gente, o venimos, ¿verdad? Con tantas manías, si podríamos decirlo así, un desorden, ¿verdad? Porque el orden lo venimos a coger cuando venimos a Cristo. Venimos, ¿verdad? A abrir esta palabra y nos damos cuenta, ¿verdad? De que no es de la manera de la que nosotros veníamos viviendo ni pensábamos. Hacíamos cosas, ¿verdad?, de que le eran abominación, le eran desagradables al Señor. Entonces venimos ya a Cristo, ¿verdad? Y hay ciertas cosas, ¿verdad?, que el matrimonio a lo mejor practica tanto en él como ella. Y cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Tenemos la palabra, las reglas en las que, ¿verdad? Debemos vivir. Y hay cosas que no acuerdan, ¿verdad? Con la vida que se está viviendo, porque veníamos de afuera. Sí. Entonces comienzan, ¿verdad? Las situaciones a veces adversas. Uno de ellos, ¿verdad? No está de acuerdo con, ¿verdad? A lo mejor con prácticas que venían haciendo antes, ¿verdad? Y a veces surgen problemas, ¿verdad? Por desacuerdos, pero lo que Dios desea, ¿verdad? Y desea que usted, como matrimonio, ¿verdad? Se conserven, ¿verdad? Hasta el fin, se conserven puros, que creemos a nuestros hijos, ¿verdad? Bien, que lleguemos, ¿verdad? Hasta el final en esto. Y si hay algo, ¿verdad? Que no nos está permitiendo crecer en la vida espiritual, debemos examinar nuestras vidas. ¿Qué cosas son las que me están estorbando? ¿Por qué siento que estoy detenido espiritualmente? Revisémonos, ¿verdad? En nuestra vida espiritual, revisemos nuestros matrimonios, revisemos de qué manera estamos viviendo nuestra vida íntima con el Señor y de qué manera estamos viviendo con nuestras esposas, qué cosas, ¿verdad? En las que ella no está de acuerdo o qué cosas, ¿verdad? Hay que cambiar, ¿verdad? Y el consejo es, ¿verdad? Que nos apoyemos en la palabra del Señor. Hay esposas o esposos que están sufriendo por alguna situación, por alguna
manía que traían desde antes, ¿verdad? Y vienen ciertas situaciones. Entonces, cuando venimos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Él nos hace saber, ¿verdad?, qué cosas son las que están estorbando en nuestra vida y en nuestro matrimonio. Hay situaciones en las que usted se siente incómodo. Hay situaciones en las que, ¿verdad?, el Espíritu Santo te dice, eso no me agrada. Tal vez a la otra pareja, ¿verdad?, no le molesta, pero a usted sí. Entonces, hay tantas cosas que hay en el matrimonio que si nosotros nos dejamos llevar por la palabra de Dios, ¿verdad?, nos va a ayudar y vamos a seguir adelante. Pero escudriñemos la palabra, hagamos caso a la palabra del Señor. Amén. Hay un punto que quisiera traer acerca de lo que es la mancilla, ser sin mancilla, perdón, el hecho sin mancilla, y es que no es tanto que se refiera a cosas podríamos decir, que den vergüenza o impurezas en sí del matrimonio, sino que el hecho sin mancilla es vivir bajo los estándares de santidad de Dios. Correcto. ¿Okay? Recordémonos que la palabra dice allá en Pedro, dice, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, hay matrimonios que uno o el otro está llevando estos problemas, y para nosotros poder arreglar esta situación, lo primero es, como decía el pastor, averiguar a través de la palabra qué es lo que la palabra nos dice a nosotros y qué es lo que el Espíritu Santo nos demanda. Ahí es que nosotros podemos comenzar a ver si estoy haciendo de acuerdo a lo que Dios dice o haciendo a lo que, como decía el pastor, traigo todavía cargando de la vieja vida. Amén, amén. Sí, a mí me gustaría leer algo aquí. Dice aquí que el matrimonio, ¿verdad? Hablando de él como honroso, ¿verdad? Es algo que debemos de saber también de que cuando se habla de sin mancilla, ¿verdad? No es simplemente la ausencia del adulterio visible, sino también es la ausencia de toda contaminación dice que distorsiona la intimidad diseñada por Dios. Gloria al Señor. Dice que no está influenciado por fantasía externa. Hello. O sea, el corazón de la mujer debe de ser ¿para quién? Para el hombre. Para el hombre, y la del hombre. Para la mujer. O sea, que no está influenciado, no debería estar influenciado en fantasías externas, que tampoco puede estar afectado por recuerdos de relaciones pasadas, como dije ahorita, y que tampoco debe de estar comparando a la pareja con nadie más. Todas esas son manchas que deben de dejarse antes de llegar al matrimonio. Y que también no está contaminado, no debe de estar contaminado con prácticas que deshonren el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque así como dijimos ahorita, como establece la palabra, que es verdad que Dios es santo, 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 y Él quiere que nosotros también seamos, ¿qué? Santos. Santos. De manera que hay que mantenerse puro, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque es muy fácil cuando en el matrimonio uno de la pareja distorsiona el orden. Hay un grave problema porque se supone que si los dos vinieron a ser una misma carne, quiere decir que lo que sienta uno debe de sentirlo el otro. Que su gozo sea su gozo y su tristeza ¿verdad? Y que todo debe de ser en común acuerdo. ¿Sí o no, pastor? Amén, amén. Tiene que ser así porque cuando hay un desacuerdo, pongámosle,
en A o B razón o lo que sea que está pasando dentro del matrimonio, ya ahí ya hay un problema. ¿Ok? Porque la misma palabra dice que tenemos que estar en un mismo acuerdo. No podemos andar o vivir en una vida de que yo quiero hacer mi voluntad y que tú tienes que someterte a lo que yo digo, a lo que a mí me parece. No, aquí somos el uno del otro. Para que haya una vida matrimonial digna de ser llamada a santa, digamos, el amor primeramente tiene que ser como el de Cristo. El amor que tenemos que tener por nuestra pareja tiene que ser como el de Cristo, ¿ok? Un amor sacrificial, ¿ok? Tiene que tener también, tiene que haber respeto y tiene que haber, ese respeto tiene que ser mutuo. Yo tengo que respetar a mi esposa, ella me tiene que respetar a mí. Ni yo creerme mejor que ella y entender que también no es mejor que yo. Somos iguales ante los ojos de Dios. Y tenemos que tener una conciencia limpia delante de Dios, porque no todo que es posible edifica. No todo lo que yo creo que podría ayudarme verdaderamente me va a fortalecer en el matrimonio. Recordémonos lo que dice en Romanos, todo me conviene, todo lo que proviene de fe, al contrario, todo lo que no es de fe es pecado. Es pecado, correcto. Cualquier cosa que yo haga que crea, ya solo esa palabrita, creer que Dios no está de acuerdo, ya ahí hay problema. ¿Ok? Y como también dijo Pablo, todo me es lícito. Mas no todo me conviene. No todo me conviene. Amén, amén. Mire, dice que el hecho sin mancilla también es una intimidad donde no existe contaminación física. O sea, yo creo que cuando hablo aquí de contaminación física, aquí vienen los golpes, los empujones, las ofensas verbales, las comparaciones, los dime y direte, los platos corriendo por todos lados. Eso ya No debería de darse. No debería de darse. ¿Usted me entiende? Pero el Señor le está haciendo una advertencia. El Señor está haciendo una advertencia aquí, ¿verdad? Y también, no tanto eso, sino mental y emocional. También el Señor está advirtiendo con esto que cuidado con haber expresiones que dañen el corazón o la mente del otro. Exacto. Son manchas también que podrían, ¿verdad? ¿Dónde qué? Donde el pacto debe de ser honrado, no solo con el cuerpo, porque muchas veces los problemas se quieren arreglar de una manera que no es correcta, sino poniéndolo delante del Señor, entregándoselo al Señor, los problemas. ¿Por qué? Porque si se tratan de arreglar en sí solos, con ellos, pues hay problemas, ¿verdad? De manera que los deseos y el corazón completamente deben de ser rendidos ¿a quién? A Cristo. No hay otra cosa. Cuando el hombre y la mujer se casan con el Señor. Y que lastimosamente en este tiempo, en el tiempo que estamos viviendo, la sociedad moderna ha influenciado tanto dentro de las iglesias, ¿okay? En que muchas veces se trae la idea de que el matrimonio es hasta que el abogado nos separe. Ay, santo. Y ese no es el plan de Dios. No. El plan de Dios es para siempre, hasta que la muerte nos separe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios quiere que el matrimonio sea uno. Amén. Como estamos hablando, que no haya contaminación, que no haya nada que vaya a separar ese plan de Dios
Y si algo sucede dentro de el matrimonio que no está trabajando de acuerdo a la voluntad de Dios, recordemos algo muy, pero muy importante. A la iglesia, a los hijos de Dios, la palabra divorcio no le agrada a Dios. Amén. Es una abominación para él. Wow. ¿Ok? Porque él dijo, serán una sola carne. Ya no son dos, son uno. Entonces, en este tiempo, la sociedad cristiana se ha visto tan contaminada por el pensamiento del mundo que muchas veces se casan, pero tienen la misma idea de que si no me gusta, pues me separo, me divorcio y ya está. No, Dios no permite eso. Ya ese pensamiento ya tiene una causa de peso. Y es que si yo voy con ese pensamiento, mi meta no es vivir una vida completa con aquella persona. Mi meta es que en cualquier momento yo me voy a separar porque para eso me caso. Eso es también manchas dentro del matrimonio. Amén, gloria al Señor. El tiempo apremiado, ¿verdad? Ha concurrido. Gloria al Señor y vuelvo y le pido por favor de que compartan este programa, este tema, denle en me gusta para que el Señor, ¿verdad? Así también bendiga y otros sean edificados. Gloria al Señor y ya finalizando me gustaría, ¿verdad? Darle esta parte a mi pastor Antonio Benítez, ¿verdad? Para que dé una breve ahí reflexión de consejería sobre este tema, los matrimonios que puedan estar pasando por esta situación. Amén, sí, era muy importante, como estaba hablando Pastor Ernesto, Dios no desea, ¿verdad?, que las personas se divorcien. El asunto del divorcio es algo, ¿verdad?, terrible, porque no solamente, ¿verdad?, se dañan las personas, la pareja, todo en su entorno queda manchado, los hijos, y ¿verdad? Dios no desea eso. Dios desea, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, nos mantengamos, ¿verdad?, de esa manera con nuestras esposas, ¿verdad?, hasta el final. Y porque hay muchas consecuencias. Y debemos, ¿verdad?, cuidarnos, cuidar ese vaso frágil que Dios ha puesto, ¿verdad?, al lado de nosotros. Y, ¿verdad?, ese es el diseño de Dios y que en ningún momento debemos nosotros estropearlo. Fue lo que Dios mandó a cuidar, ¿verdad?, lo que Dios nos ha dado y recordar, ¿verdad?, que la santidad en el matrimonio, óigame esto, la santidad en el matrimonio no es opcional. Amén. La santidad en el matrimonio no es opcional, sino esencial para la bendición. Amén. Eso es lindo y hermoso para nuestros hijos. ¿Sabe lo lindo que es, verdad, ver a nuestros hijos crecer dentro del matrimonio? Llegar a grandes. Eso es hermoso. Reunida la familia, el abuelo, la abuela. Mire, si usted está pasando por alguna situación adversa sobre el matrimonio, mire, humíllese ante el Señor, pídanle perdón, ¿verdad? Si le ha fallado al Señor, mire, regrese a Dios. Él tiene la solución. A veces nosotros no, ¿verdad?, creemos que ya se acabó todo, ¿verdad? Todo matrimonio pasan situaciones adversas. Sí, claro. Porque qué bueno fuera, ¿verdad?, de que fuera bueno para todo el tiempo. Pero van a venir. Por eso dice la palabra, en el día nos dice la palabra, en el día del bien, dice, goza del bien.
Estás bien con tu esposa, todo está bien, todo está bien. Acuérdate, van a venir momentos difíciles, pero en la adversidad, dice, considera que tanto lo uno como lo otro lo hizo Dios para que, Correcto. ¿verdad? No pensáramos en otras cosas. Amén, amén. Amén. Así que advertido, cuide a su esposa, cuide a su esposo, amen a Dios. Un consejo de último, ¿verdad? Cuando la palabra nos dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros amamos al Señor con toda nuestra mente, nuestro corazón, mire, lo demás se nos va a hacer fácil. Eso es así. Amén. Amén, pastor. Amén. Tenemos que decir de que los problemas, todos los problemas tienen solución. Aún la muerte tiene solución, que es Cristo Jesús. Ahora, el matrimonio, para que haya solución, lo primero sería, o es más bien, que haya un matrimonio con oración. Amén. Porque en la oración es donde hablamos a Dios y le ponemos nuestros problemas. Y también tiene que haber comunicación y respeto. Si no hay comunicación, no vamos a solucionar los problemas. Y si no hay respeto, no vamos a tener una solución verdadera. Y con eso tenemos que tratar de evitar lo que es el legalismo y la comparación, como estábamos hablando. Y ante todo, si hay un problema que nosotros no podemos resolver entre nosotros mismos, que vemos que hace falta algo, pidámosle ayuda al Señor que nos guíe para que podamos pedir consejería espiritual. Amén. Eso es Porque correcto. muchas veces nosotros tratamos, luchamos, hacemos, buscamos que Dios nos ayude, pero todavía hay algunas áreas que necesitan que intervenga una persona espiritual. No un psicólogo, un psiquiatra, no. Tiene que ser una persona espiritual, porque el matrimonio es un acto espiritual. Es un, ¿cómo diríamos? Es algo que Dios preparó. ¿Ok? Así que en conclusión tenemos que decir que hay que guiarnos por las reglas de Dios para tener una vida matrimonial vencedora, y hay que vivir en amor, hay que vivir en santidad, en respeto mutuo y en temor de Dios. Amén, gloria al Señor. Sí, yo me uno también en esos consejos que ustedes están dando, ¿verdad? Y quiero también que si alguien, ¿verdad?, esté pasando por un momento así difícil, quiero que sepan que esto no se trata de condenar a nadie, sino verdaderamente se trata de cómo se restaura esta situación, que verdaderamente en Cristo Jesús no lo veo como problema, sino lo veo como una situación que hay que arreglar, ¿verdad? Gloria al Señor, según la advertencia del Señor aquí, según Hebreos 13:4, y que también, ¿verdad?, son pasos prácticos para empezar a que esto se restaure, ¿verdad? Reconocer el problema que hay, venir ante el Señor y arrepentirse. Gloria al Señor. Y como usted dijo ahorita, buscar ayuda espiritual con alguien que sepa que puede darle y tiene y está viviendo una vida, ¿verdad?, conforme al Señor. Gloria al Señor. Y tomar decisiones, porque a veces se buscan ayudas espirituales, pero hay que tomar decisiones muchas veces radicales con el caso que se está dando. Amén. Buscar, mire, gloria al Señor. Y así, Dios, sabemos que Dios perdona, ¿verdad?, todo, pero debemos de saber, hermano, ¿verdad?, audiencia que no esté escuchando, que también Dios transforma. Dios transforma. Y esa es una de las finalidades, que después de un perdón, después de un arrepentimiento, ¿verdad?, viene la transformación.
porque Dios va a trabajar, ¿verdad? Y que también que la palabra sin mancilla, gloria al Señor, no es una perfección humana. Aquí Dios no está hablando de eso, Dios está hablando de una vida que decida honrar a Dios con su cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? De manera que, gloria al Señor, que lo que nosotros muchas veces, ¿verdad?, llamamos secreto, tengo para decirte que para Dios es evidencia. Lo que muchas veces el hombre esconde, Dios lo llama evidencia para él, porque todos nosotros estamos desnudos ante su presencia. Amén. Amén. Así que Dios te bendiga. Sanidad para las Naciones, una vez más, te da las gracias, ¿verdad?, por ser parte de este programa, esperando en el Señor de que nos mantenga en oración. Nosotros también te vamos a mantener en oración y que nos siga siempre y lo comparta. Le damos gracias al Señor también por mi pastor José Antonio Benítez, por el pastor aquí Hernández, gloria al Señor. Así que sanidad para las naciones, le da la gracia una vez más y nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga ricamente. Amén, Dios bendiga. Amén. Bye bye.